una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad. La deuda contemporánea se inicia en forma ilegítima con la dictadura militar. A pesar de que la justicia demostrara su origen fraudulento, la presión del establishment pudo más. Desde entonces, serviría para condicionar gobiernos y enajenar el patrimonio público. La alianza entre los bancos extranjeros y las corporaciones será el nuevo poder en la Argentina. Después de 7 años de plan neoliberal, el gobierno de la dictadura deja un país hipotecado con una deuda externa de 45.000 millones de dólares. La mitad es deuda privada. Son 23.000 millones que dicen deber bancos extranjeros radicados en el país, como el Citibank, el First Boston, el Chase Manhattan, Bank of America, el Banco de Italia, Londres, Español, el francés y el Deutsche, y también el Banco Río, el Quilmes, Galicia y otros. Multinacionales como ESO, Fiat, IBM, Ford, Mercedes-Benz, Swift, Pirelli, los grupos empresarios locales de Pérez Compán, Bulguerón y Bridas, Macri, Techin, Fortabat, Pescarmona, Gruneisin, Soldati, Cogasco, Celulosa y otras. Una descomunal deuda privada que un alto funcionario de la dictadura le pasaba al Estado, Domingo Cavallo. A comienzos de 1989 se reunieron en Washington los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los ministros del llamado G7 y los presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo. Se llegó a un acuerdo llamado Consenso de Washington, por el que solo se otorgaría ayuda financiera a los países endeudados que adoptasen las políticas sugeridas por el consenso. Reformar el Estado minimizando sus funciones sociales, como la salud y la educación. Privatizar las empresas de servicios públicos. Enajenar las reservas energéticas. Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras. Liberar el sistema financiero. Aumentar la recaudación impositiva. Reducir el déficit fiscal. Eran en síntesis las ideas de la llamada economía de libre mercado, que buscaba acabar con el modelo de sustitución de importaciones y eliminar las políticas sociales de inclusión de las mayorías populares. En 1989, Carlos Menem llega al poder apelando a los postulados históricos del peronismo. Argentino por argentino de pie, por los niños pobres que tienen hambre, por los niños ricos que tienen tristeza, por los hermanos sin trabajo, por los hogares sin techo, por las mesas sin pan, por nuestra patria. Yo les pido que me sigan, síganme, no los voy a defraudar, no los voy a defraudar, no los voy a... Pero una vez en el gobierno, toma un rumbo diametralmente opuesto al proclamado en la campaña. El resultado de este viraje es una situación inédita. El liberalismo económico se entroniza como modelo de un gobierno peronista. En ese contexto, el presidente norteamericano George Bush visitó la Argentina. La política exterior argentina, conducida en un primer momento por Domingo Cavallo y luego por Guido Di Tella, fue de total subordinación a los Estados Unidos. Di Tella llegó a jactarse de que la Argentina mantenía relaciones carnales con la potencia hegemónica. Please you, Mr. President. God bless your country and God bless our America. Muchísimas gracias. En 1991, el plan económico de Menem sigue sin encontrar el rumbo.
En el mes de marzo, el presidente saca de su puesto de canciller a Domingo Felipe Cavallo y lo pone al frente del Ministerio de Economía. El instrumento concebido para consolidar el modelo es el plan de convertibilidad. Abre las importaciones e impone por ley una mentira. Un peso vale $1. Logra detener la inflación, pero deja indefensa la industria nacional. De producir el 95% de lo que consumíamos y exportar máquinas, tornos, trenes y electrodomésticos, pasamos a importar telas, carnes, lácteos, frutas o pastas. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Durante su segundo mandato, Menem profundiza la reforma estatal. En esta nueva etapa, sus objetivos primordiales son la flexibilización laboral y la desregulación del sistema de salud. A la par que el conflicto gremial crece, el plan del ministro Cavallo da sus primeras señales de agotamiento y en 1997 comienza una recesión que no da respiro a la economía. El inicio de una nueva crisis abre los ojos a la población. La moneda fuerte y la libertad de mercado tienen un costo social demasiado alto y muchos millones de argentinos empiezan a pagarlo. Los 6 años de convertibilidad tienen un efecto devastador sobre la economía nacional. La apertura irrestricta a los productos extranjeros hiere de muerte a buena parte de la industria local y muchos barrios que en décadas anteriores fueron grandes polos fabriles son ahora territorio arrasado por la desocupación. Con la riqueza concentrada en unas pocas manos y el índice de pobreza ampliándose, a mediados de 1998 se inicia un largo periodo de recesión que oscurece aún más el panorama. Argentina es un caso único en el mundo y en América Latina. No se conoce un país que haya entregado su gas y su petróleo sin haber perdido una guerra. Hay que pensar que fue una verdadera traición al país de una clase dirigente. México, Brasil y Venezuela no privatizaron en absoluto su petróleo. Yacimientos petrolíferos fiscales fue creada en 1923 bajo la dirección del general Mosconi. En 1907 se había descubierto crudo en la Patagonia. A pesar de sus detractores,
la industria petrolera pudo desarrollarse sin depender del capital externo, siendo un modelo para América Latina. Fue tan exitosa su expansión que recaudaba tanto como la provincia de Buenos Aires y detectó reservas por 200.000 millones de dólares. Tampoco se comprendería el desarrollo industrial argentino ni la Patagonia sin la acción de YPF. Había desarrollado gasoductos, acerías, caminos y usinas e hizo nacer decenas de ciudades promoviendo el progreso social de sus poblaciones. Bueno, todo esto que está desolado, que está tapiado, que está abandonado prácticamente, era lo que era Campamento 1 y este sector era la administración, el corazón de YPF. Y esto a partir de la privatización, la gente se comienza a ir porque tiene que buscar otros medios de vida. Por eso se producen los abandonos de los hogares, digamos. Se buscan otros horizontes. ¿Se ganaba bien? No, si los sueldos eran, no teníamos ningún problema. No había problema de salario acá, de necesidades. Nunca nos faltaba un peso a nosotros. Lo que pasó fue un crimen, un asesinato. Esto es impensable. Nadie podía imaginarse que podría suceder una cosa de... Las empresas argentinas se vendieron sin deudas. El Estado se hizo cargo de 150.000 despidos exigidos por los concesionarios. Las principales inversiones vinieron de España y Francia. Entel se vendió por la quinta parte de su valor a Telefónica y Telecom. La endeudaron por 6.000 millones de dólares. Aerolíneas Argentinas daba beneficios y tenía 37 aviones. Fueron hipotecados por Iberia para comprarla. Aerolíneas terminó vaciada. La empresa de agua fue tomada por un consorcio europeo liderado por las compañías Suez y Vivendi. La endeudaron en 8 veces su capital, obtuvieron rentas excepcionales y no realizaron las obras convenidas. 800.000 personas quedaron sin agua potable y 1 millón sin cloacas. Quizás no exista en la historia nacional un vaciamiento igual al de los ferrocarriles. Fue el mayor golpe que sufrieron las economías regionales. Miles de familias tuvieron que emigrar. Había 36.000 kilómetros de vías, solo quedan 8.000. 95.000 puestos de trabajo, quedan 15.000. Después de una década, el Estado paga más subsidios que antes y debe al Banco Mundial 700 millones de dólares prestados para pagar despidos, más otros 700 millones de intereses por haber suprimido 80.000 puestos de trabajo. El país era presentado al mundo como el modelo a seguir. El Fondo Monetario homenajeaba a Menem en Washington por el milagro argentino. Presidente, esta foto para mí va a ser estupenda para mí. Para mí también. Digo, pero la suya no sé. No sé, vamos, ya no sé. Me parece que ya le dije que una foto con el diablo siempre es peligrosa. No, por favor. Produciendo nuestro país una riqueza alimenticia capaz de satisfacer 300 millones de personas, los niveles de pobreza que denunciaba la película La Hora de los Hornos en los años 60 serían apenas el anuncio del genocidio neoliberal de los 90. De enfermedades curables o desnutrición, mueren cada día en Argentina 55 niños, 35 jóvenes y adultos, 10 mayores. Un promedio de 35.000 personas por año.
pesar de la crisis, la mayoría de la población no pone en duda el modelo económico ni quiere que termine el 1 a 1. En la campaña presidencial de 1999, la principal oposición al peronismo, agrupada en la Alianza, ataca duramente los aspectos negativos del gobierno de Menem, pero sostiene que mantendrá a rajatabla la convertibilidad. Afirmado en esta promesa y haciendo hincapié en el discurso de la transparencia y el respeto a las instituciones, Fernando de la Rúa, candidato a presidente por la Alianza, derrota al justicialismo en las elecciones de octubre de 1999. Desde su llegada al poder, el presidente de la Rúa se encuentra en la delicada tarea de paliar los graves problemas sociales que el modelo ha generado, como el déficit fiscal, la recesión, la desocupación y una deuda externa cercana a los $150.000 millones. Sin embargo, para solucionar estos problemas, no se plantea la salida del modelo, sino la profundización del mismo. De la Rúa viaja a España llevando la prórroga de la concesión del yacimiento de gas más rico del país, Loma de la Lata, para la petrolera Repsol. Una riqueza de $50.000 millones que es entregada, violando la ley, por solo 300 millones. En las finanzas públicas, en marzo del año 2000, el ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea, lanza un fuerte plan de ajuste que incluye una rebaja del 13% en los salarios de los empleados estatales. En diciembre de 2000, el ministro Machinea negocia un préstamo de salvataje con el Fondo Monetario Internacional. Pero esta maniobra, bautizada blindaje financiero, solo sirve para satisfacer las demandas de los acreedores extranjeros y los sectores especulativos. Llegado marzo de 2001, las reservas del Banco Central descienden a niveles históricos y el régimen de convertibilidad se hace muy difícil de sostener. En este contexto, el presidente de la Rúa designa al frente de la cartera económica a Ricardo López Murphy. Como principal medida, el nuevo ministro anuncia un recorte de casi $2.000 millones en el presupuesto nacional que afecta principalmente al sector educativo. Rápidamente, docentes y estudiantes se movilizan en todo el país. Dentro del gabinete se produce una aguda crisis política que provoca la dimisión de 2 ministros e importantes funcionarios del área de educación. Sin apoyo político, a solo 2 semanas de su asunción, López Murphy renuncia. Frente a un enorme vacío de poder y con la economía fuera de control, el presidente de la Rúa toma una medida de fuerte impacto. El 20 de marzo de 2001, Domingo Felipe Cavallo asume por segunda vez como ministro de Economía. Los mercados se calman, pero el déficit fiscal no deja de crecer. A pocos días de su asunción, el Congreso le entrega superpoderes a Cavallo para que maneje a discreción los temas impositivos y presupuestarios. En el mes de julio, el ministro anuncia su plan de déficit cero, que fija como prioridad el pago a los acreedores del Estado y deja entrever un posible recorte en los salarios del sector público, las jubilaciones y el pago a proveedores. A fines de agosto, ante los rumores de devaluación y corridas bancarias, se aprueba la ley de intangibilidad de los depósitos. Pero los capitales se siguen fugando del país y el malestar social se hace cada vez más evidente. A todo esto, en el mes de octubre el gobierno pierde las elecciones legislativas. En los últimos días de noviembre de 2001, se respira un clima tenso en Casa Rosada. Luego de varias idas y venidas, el FMI y los mercados internacionales se desentienden del gobierno de la Alianza y se niegan a otorgarle nuevos préstamos. Para las autoridades del fondo, la situación argentina tiene 2 soluciones posibles.
devaluación o dolarización, aunque se niegan a declararlo oficialmente. Con las cuentas en rojo y sin ingresos de divisas, la convertibilidad se hace insostenible. Mientras tanto, en las provincias del interior y en el Gran Buenos Aires, multitudinarios piquetes de desocupados cortan las principales rutas en protesta contra el gobierno, y en la radio y la televisión no se habla de otra cosa que del riesgo país. Ante el inminente colapso, el ministro Cavallo toma su última y más grave decisión. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. El estallido tan temido llega con mucha más fuerza y violencia que en 1989. Esta innegable violación al derecho de propiedad caldea el ánimo de la sociedad, que no tarda en manifestar su descontento. Milité a lo largo de 25 años de trabajo para que cuando me jubilara tuviera una vejez digna, cosa que el gobierno no me da. ¿Por qué no nos tratan los bancos como tratan a sus ahorristas en el exterior? Y yo los puse en bancos privados, porque desconfiaba de los bancos nuestros, porque ya me agarraron en el 89, pero evidentemente soy una estúpida. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Una bomba? Yo no soy de poner bombas, pero al menos me desahogo con la cacerola. Yo soy el decano de los cañonistas de Avellaneda, 65 años vendiendo diario y todos mis ahorros están en el Citibank. ¿Por qué no me lo devuelven? El gerente me dijo que me lo iban a devolver. Mentira, mentira y mentira. Y todos mis ahorros del sacrificio de mi vida los tengo ahí. Abrumado por una ola de saqueos y con los ahorristas de la clase media golpeando las puertas de los bancos, el gobierno de la Rúa no encuentra otra solución que declarar el estado de sitio. La medida, lejos de calmar las aguas, provoca una espontánea reacción de protesta. La noche del 19 de diciembre, en las calles de Argentina, solo se oyen cacerolazos. La protesta continúa al día siguiente y tiene su foco principal en Plaza de Mayo. Desde Casa de Gobierno se ordena desocupar la plaza a cualquier costo. En cuestión de horas, la represión policial deja un saldo de varios muertos y heridos.